¿Quién era Adán? Continuando con la lista de los invitados al Ragnarok, hoy hablaremos del primer humano. Primero hablaremos sobre de quién fue realmente bajo la religión cristiana y de otras religiones como la islámica y una religión de Oriente como el bahaísmo, para terminar con la versión del manga anime. En todas estas religiones nombran a Adán como el primer hombre. En la religión cristiana se le menciona como un hombre fuera de pecado, cuasi perfecto debido a que fue la primera creación humana que tuvo el aliento de vida de Dios. Según Génesis 2:7 donde menciona esto. En la versión del judaísmo es prácticamente lo mismo, solo que en vez de ser creado desde el polvo y recibir el aliento de vida. El Dios, según el Corán, en Sura 7, en el ayat del 11 al 25, detalla cómo fueron creados y de las advertencias de no acercarse al árbol prohibido. También lo consideran como un profeta, cosa que se repite en la siguiente religión. En el bahaísmo, el libro Kitab y Actas y otros escritos de Baha'u'lláh mencionan la creación del primer humano más como una manifestación de Dios y no como tal la del primer humano. En la creación de Eva, según la Biblia, se menciona que fue creada a partir de una costilla de Adán mientras éste dormía porque Dios vio que éste estaba solo y así fue creada su compañera de vida. Según el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18 al 23. Del lado del Islam no se dice cómo fue creada como en el cristianismo, sino que simplemente Hawa, o sea, Eva, fue creada para que sea la compañera de Adán. Todo esto lo menciona el libro de Sura 2, en el ayat 35. Y del lado del Bahá'í es más de lo mismo que con la creación de Adán, que lo cuentan más como de una forma simbólica, que representan la dualidad y del cómo se complementan tanto en lo carnal como en la espiritualidad. La caída. Según la Biblia, Adán y Eva, junto a toda su descendencia, fueron condenados a la muerte eterna por desobedecer a Dios por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, siendo seducidos por una serpiente que caminaba, siendo desterrados del jardín del Edén. Por lo cual, dentro del cristianismo, se cree que toda la humanidad está condenada al castigo eterno, o séase el infierno. Del lado del Islam pasó prácticamente lo mismo, solo que el árbol se le conoce como el árbol prohibido, donde fueron enviados a la tierra y fueron perdonados después de arrepentirse, y según el Corán, las personas no están condicionadas según el pecado de Adán, sino que cada uno está condicionado a sus propios pecados. Y de parte del Bahá'í se menciona la caída como una separación espiritual entre el hombre y Dios, donde la humanidad puede corregirse dependiendo del camino que decide tomar. La descendencia. La descendencia. En el libro de Génesis se menciona que Adán y Eva tuvieron 3 hijos. Donde Abel y Caín fueron los primeros en nacer, y bajo una riña entre hermanos, Caín terminó asesinando a su hermano Abel, por celos y envidia. Donde fue maldito por Dios, siendo perseguido en las tierras de Nod, donde tuvo descendencia, e hizo ciudades, donde una de estas fue nombrada en honor a uno de sus hijos, dedicándose a la ganadería y a la metalurgia. Y ya entrando a teorías, según John Byron, que es profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Ashland, en su columna Perspectivas Bíblicas, dice que el fallecimiento de Caín no fue por vejez, sino que fue asesinado por uno de sus tataranietos llamado Lamec. Esta teoría se fundamenta ya que en Génesis capítulo 4, en los versículos 23 y 24, Lamec admite haber matado a un hombre, según las diferentes versiones de estas teorías. Lamec mató a Caín accidentalmente mientras casaba con su hijo Tubal-Caín. Pero al final, todas son teorías, ya que también pudo haber muerto por el diluvio de Noé, así como de forma natural o de que alguien de la descendencia de Set lo haya matado. Y para acabar, la descendencia de Set continuó una línea basada en Cristo donde da origen a Noé, el cual fue elegido por Dios para repoblar a la humanidad, y de ahí vienen más personajes históricos como Abraham. Set terminó muriendo de forma natural, viviendo 912 años, donde engendró a Enós a la edad de 105 años. En el Corán no se mencionan nombres como en la Biblia cristiana, solo habla de que la humanidad viene de Adán y Hawa, donde cada persona está bajo su propia responsabilidad ante Alá. Y en el Bahá, como ya se dijo, Adán y Eva fueron mencionados de manera no literaria, sino que los representan como la guía divina entre lo espiritual y lo carnal.
Al igual que en el Corán no se mencionan nombres ni historias, en esta religión toda la humanidad está enlazada como una sola familia espiritual, hijos del mismo Dios. La muerte. En la Biblia se menciona en Génesis capítulo 5, en el versículo 5, que Adán murió a la edad de 930, y si bien no se menciona el fallecimiento de Eva, se da a entender que igualmente falleció por vejez. Según el Islam, Adán y Eva igualmente fallecen de manera natural, tras siglos viviendo. No se menciona una edad exacta, solo del fallecimiento por causas naturales. Y según en el Bahá, la muerte de Adán y Eva fue otra vez simbólica, donde consideran que la muerte es solo un ciclo más de lo natural y de un desarrollo espiritual. Y ya, prácticamente habiendo hablado sobre todo lo que se puede hablar de Adán, continuaré con la versión del manga, donde fue el segundo en la lucha a favor de la humanidad. Si bien no se dice explícitamente quién fue el creador de Adán, ya que en este manga existen muchos dioses de diferentes mitologías y religiones, hay un panel del manga donde está el dios bíblico, así que por lo cual se puede llegar a la conclusión de que Adán fue creado por el dios cristiano. Porque también existe un jardín del Edén, y si bien no se menciona el cómo fue creada Eva, se da por hecho de que igualmente fue creada por el Dios cristiano, y al igual que en la Biblia, la serpiente fue para tentar a Eva para que coma del árbol del pecado original, la cual estaba prohibida y mal vista para todos los dioses en general. Y cuando Eva dio el primer bocado del fruto, fue llevada a un juzgado donde tanto el juez, su abogado y el jurado eran dioses ofendidos. Y ahí es en donde Adán entra en escena, el cual hasta ese momento no había cometido el pecado de comer el fruto, entró al juzgado por su amada, comiendo y escupiendo de este fruto para así ofender a las divinidades, enfrentando a la serpiente, matándola en el proceso. De ahí no nos cuentan nada más hasta el momento de su pelea en contra de Zeus, el padre de los dioses. En las gradas se alcanzan a ver solamente a Abel y a Caín. No existe rastro de Set, ya que podemos llegar a la conclusión de que estos dos nunca pelearon y por ende Abel nunca murió. Adán es considerado como el número 1, con una actitud calmada, confiada y protector. El Volunt en la pelea en contra de Zeus fueron guantes que se le conocen como Knuckle Dusters, los cuales estos guantes logran hacerle tanto daño a Zeus que tuvo que utilizar su última forma, la cual solamente había utilizado en contra de su padre, Cronos. Como habilidad extra, Adán posee los ojos del Señor, los cuales le permiten ver, analizar y copiar cualquier ataque o técnica que vea, incluyendo habilidades divinas como cuando copió el ataque de Zeus, el cual había pausado el espacio y tiempo para atacar. Cuando Adán estaba cediendo, llega un momento donde toda la humanidad le suplica que se detenga, ya que se estaba excediendo físicamente, hasta que escucha el llanto de uno de sus hijos, y ahí es en donde saca fuerzas de flaqueza para tomar la ventaja en la pelea. Escucho a un bebé llorando por ahí. Todo va a estar muy bien. Papá va a matar a los hombres aterradores. La pelea termina siendo de resistencia, donde Adán es el primero en ceder, desapareciendo definitivamente junto a la valquiria que le prestó su fuerza para pelear, logrando que toda la humanidad le llore a la vez a Adán y haciéndole honores. Adán terminó muriendo de pie, haciendo que Zeus gane de rodillas. Si fuera un concurso de resistencia, sin dudarlo habrías ganado. Si te gustó Padre Santo, dale like y suscríbete porfa.